en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que las seguían. Amén. Y ellos saliendo predicaron en todas partes y ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que las seguían. Amén. Acá nosotros vemos, hermanos, algo tremendo. Dios da la misión a ellos de predicar el Evangelio a toda criatura. Si nosotros leemos, por ejemplo, el versículo 15 adelante, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura, y el que creyere por bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre: echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, y tomarán en las manos serpientes, y si beberen cosa mortífera no les hará daño, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que las seguían. Amén. ¿Qué quiere decir amén? Que así sea. El Dios que ayudó a su iglesia el año pasado, que cooperó con su iglesia, aleluya, está confirmando esta palabra. Amén. Amén quiere decir que así sea. Entonces, hermanos, hoy Dios quiere cooperar con nosotros también. Dios quiere cooperar con la iglesia. Qué cosa tremenda decir que la iglesia aquí predicó en todas partes. Y ellos saliendo a predicar en todas partes. Ellos entendieron el deseo de Dios, el algo de Dios, el plan de Dios, que tenía que ser predicado a toda criatura, que tenía que ser aprovechar a llevar la palabra a donde se pueda. Y dice la Biblia que ellos fueron en todas partes, ayudándoles el Señor. Hermanos, esta tarea es del Señor, esta obra es del Señor, pero el Señor nos ha convocado para cooperar con Él en este trabajo, para que lleve este Evangelio, y a través de nuestros cuerpos Dios utilizará nuestras vidas para disciplinar y difundir el mensaje, la palabra de Dios a la humanidad, a las vidas, a través de nosotros. La Biblia dice en capítulo 3, versículo 16 en el libro de Corintios: ¿no sabéis vosotros que sois el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Dios manda llevar el mensaje, pero el Señor dijo que cuando ustedes estén delante de las autoridades, delante de esta gente, no se preocupe, porque el Espíritu va a hablar a través de ustedes. El Espíritu va a hablar. Yo me acuerdo cuando yo era jovencito, debería tener 20, 21, no me acuerdo bien ahora, pero fue en el principio allá. Y yo me acuerdo que llegó el pastor y me dijo: vaya a representar la iglesia en la plaza, donde va a estar allá autoridades. Y yo le dije: pastor, manda un presbítero, manda a los hermanos aquí, a obreros más experientes. Y el pastor me dijo: no, usted es el hombre elegido para ir, yo quiero que usted vaya.
Y yo me acuerdo que Dios le dije, pastor, yo estoy sin el saco. Los asambleanos tienen mucho costumbre de usar el saco, ¿no? Entonces, yo dije, no, pues no tengo el saco junto. Y el pastor sacó su saco, sacó y me pasó a mí y dijo, ahora tiene el saco para ir. Nosotros le llamamos en Brasil paletó, casaco. Y él me dijo, ahora tengo un casaco para você, en portugués. Entonces, yo no pude huir de la situación. Y no había más ahora que decir. Entonces, yo fui hasta este lugar allá. Y llegando allá, yo vi todas aquellas autoridades que estaban, intendentes, mucha gente importante, pastores con 50 años de ministerio, y muchas autoridades estaban ahí. Y yo tan joven, y yo me acuerdo que cuando me llamaron, el hermano Fabio viene representando la iglesia, y me llamaron, yo fui a pasar arriba a donde estaban ellos. Y yo me sentía como si estuviese comprimido. Yo me sentía que no conseguía casi respirar. Y yo dije, Señor, no voy a poder hablar. Y yo senté que parece que quería hablar en la silla. Digo, Señor, no voy a poder levantar. Señor. Y dije al Señor, pero Señor, ayúdame. Tu palabra dice que cuando nosotros estemos delante de las autoridades, cuando nosotros hablamos tu palabra, tu espíritu va a operar, tu espíritu va a hablar. Y ahora, Señor, te pido que tú cumplas esta palabra en mi vida. Y yo, antes de hacer esta oración, yo miraba a toda aquella gente, las autoridades, y para mí eran como gigantes. Y yo me sentía tan pequeño acerca de ellos. Pero cuando yo clamé por la presencia del Espíritu Santo, y yo pedí que el Espíritu Santo cumpliese su palabra, que dijo que Él hablaría a través de nuestros cuerpos, que Él que hace la obra, que Él que iba a utilizar mi vida. Cuando yo dije esto al Señor, entró algo en mí, hermanos, que hoy yo sé que es el Espíritu Santo, que es el Espíritu Santo, que entró algo en mí, o se manifestó su gracia en mi vida, y yo miré a aquellos hombres que eran tan grandes para mí, y aquellos hombres que eran tan pequeños, y yo ya no lo temía, y yo ya no tenía timidez. Y yo cuando tomé aquel micrófono, yo tengo certeza que no fue yo que tomé aquel micrófono. Fue yo lo sentido, pero por el cuerpo humano, mi cuerpo que Dios estaba utilizando. Pero quien habló, tengo certeza que no fui yo, fue el Señor. Y cuando hablé, fue algo tremendo, hermanos. Y Dios me mostró, hijo, yo soy fiel a mi palabra. Y quien habla y quien está haciendo la obra soy yo. No es usted. Y si yo dije que yo hablaría, yo hablo. Yo soy fiel a mi palabra. ¿Viste quién te usó? ¿Viste que pasó un rato antes de usted hablar, antes de clamar, y ahora, después que clamó? ¿Viste la diferencia? ¿Viste que no es usted que hace la obra, pero tú estás cooperando conmigo? Entonces, Dios nos utiliza para cooperar con Él en su reino. Dios dijo a Jeremías, yo pongo las palabras en tu boca. Dios dijo a Ezequiel, yo pongo las palabras en tu boca. Y Dios es el que utiliza el nombre. Dios ha fundado la iglesia. Dios ha levantado los ministerios. La Biblia dice en capítulo 4 de Pedro, versículo 11, que Dios levantó unos para apóstoles, otros para profetas, pastores, maestros, evangelistas. Dios levantó. Y Él dijo que Él, su espíritu, va
a vivir dentro de estas personas y va a utilizar a ellos. Pero acá dice que el Señor también es un cooperador. Nosotros con nuestros pueblos estamos haciendo la obra y el Señor va cooperando con su gloria, va cooperando con su ayuda, va cooperando con su poder. Y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Entonces el Señor ayuda a nosotros a hacer esta tarea. Hay algunos que cuando están escalando les pienso, ¿y ahora qué voy a predicar? ¿Cómo voy a hacer? Y él se olvida que quien va a dar la revelación de la palabra, quien va a utilizar su vida es el Señor. Sería como una guitarra decir a ella mismo, ¿y ahora qué voy a tocar? Pero no es tú que tocas, tú cooperas con el sonido, tú cooperas con las cuerdas, tú cooperas, pero quien toca es el músico. Así también es el Espíritu Santo. Tú eres solamente la guitarra, solamente el instrumento, pero quien va a utilizar, quien va a tocar, va a ser el Señor. Dios utiliza nuestras vidas. Entonces no tenemos que temer y acordarse que esta obra estamos haciendo con un cooperador. Nosotros somos cooperadores, pero hay alguien que está cooperando con nosotros también en ese trabajo. Y es esto que muchas veces los hombres se olvidan. Y se olvidan que la obra es del Señor. Y que el Señor está manejando. Y que el Señor está cooperando. Y que el Señor está enterado de la situación. Y Dios aquí cooperó con su pueblo. Su pueblo empezó a cooperar obedeciendo lo que Él dijo. Como dijo el Señor Jehová en capítulo 17 en el libro de Mateo, versículo 5. Jehová cuando vino en la nube y Jesús estaba en el monte Tabor con 3 discípulos, Jehová dijo, la voz del Señor dijo, haced lo que Él, o sería a Él oír. Y esta gente acá escuchó a Jesús y salió predicando por todas las partes. Ahí está la cooperación de ellos. Usted se presentar en algún lugar, ir hasta una persona y hablar de lo que Dios va a utilizar en tu vida. Yo vi un hombre bastante famoso, bastante conocido, y él dijo, ¿quieres sentir la unción del Espíritu? ¿Quieres sentir el calor, el poder del Espíritu en tu vida? Empieza a predicar a una persona mundana. Busca una persona mundana que no conoce el Evangelio y se pone a predicar a él. Usted ya va a ver que va a sentir una unción. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que convence al hombre del pecado, no el predicador, no el hombre humano, pero el Espíritu Santo. La Biblia dice en 16:8 en el libro de San Juan que el Espíritu Santo es el que convence al hombre. Y entonces aquella persona está en el mundo y quien trabaja en convencer a él es el Espíritu. Y realmente, cuando tú se acercas a personas que no conocen el Evangelio y tú comienzas a hablar de la palabra de Dios, hay momentos que tú sientes un calor sobrenatural en tu cuerpo. Hay momentos que tú eres tomado por un amor divino por aquella alma. Porque dice la Biblia que el Espíritu Santo, capítulo 5, versículo 2, el fruto del Espíritu es amor. Y cuando el Espíritu está en tu cuerpo y el Espíritu Santo ama las almas, ama las vidas, y no hay nada mejor para convencer a una persona do que la persona del Espíritu Santo. Y entonces tú sientes por momentos o que el Espíritu Santo siente. ¿Cuántos ya tuvieron esta experiencia? Yo ya he tenido muchas y muchas veces. A veces está con una persona y la persona me contando sus pecados, sus fallas. Y yo pude sentir lo que Dios siente. Y yo como estaba ciego para las fallas de la persona, pero amaba su alma.
lo que nos condenara. Entonces, cuando está lleno del Espíritu Santo, es así. Cuando tú ves que una persona flaquea, que una persona cae, usted siente un amor divino y usted quiere más restaurar a aquella persona do que condenar a ella, porque ese es el deseo de Dios. Dios quiere salvar lo que se había perdido, envió a su Hijo por esto. Dios quiere restaurar a la humanidad, reconciliar con Él, y a través de su Hijo ha reconciliado. En todos los que reciben a su Hijo se tornan hijos de Dios. 1:12 en el libro de San Juan dice la Biblia que se torna hijo de Dios, hace parte de la familia de Dios, es heredero de Dios y coheredero. Cristo nuestro, aleluya, está con nosotros, heredando juntamente. Somos coherederos con Cristo. Entonces, hermanos, primera cosa que el hombre coopera aquí es ir a los lugares, es predicar, y fueron por todas las partes, ayudándoles el Señor y confirmando las palabras con las señales que la seguían. Amén. El Señor confirmaba, operando los milagros, haciendo los prodigios, los señales, y la gente miraba realmente que está hablando de estos hombres, es algo auténtico, es algo verdadero. Dice la Biblia, si usted lee la Biblia, usted va a ver en varias partes que mucha gente se convirtió al Señor a través de los señales. Cuando ellos vieron los señales, ellos alabaron a Dios y entregaron sus vidas para Dios. Entonces Dios confirmaba con las señales. El Señor ayudaba a ellos. Y nuestro Señor no ha cambiado. Nosotros cooperamos con Dios y Dios coopera con nosotros. Porque dice la Biblia que esas señales, en el libro de Corintios capítulo 1 versículo 7, dice que hasta la venida, hasta la manifestación del Señor los dones. Hay algunas sectas, algunas religiones que dicen como testigo de Jehová, no, los señalan solo para la época de los apóstoles. Pero el apóstol Pablo, que fue inspirado por el Espíritu Santo, capítulo 1, versículo 7 de Corintios, dijo que los dones del Señor es hasta la manifestación del Señor. Si una persona tiene un don de sanidad, un don de milagro, es hasta la venida del Señor. Y Cristo aún no vino. Aún la iglesia del Señor en la tierra está esperando la venida del Señor. Vamos a leer capítulo 14, versículo 3 en el libro de Hechos. Hechos capítulo 14 versículo 3. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando de nuevo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a las palabras de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales, prodigios. Acá nosotros vemos el hombre cooperando con Dios y Dios también como cooperador cooperando con el hombre y haciendo su trabajo, haciendo su obra. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo. Ahí los hombres utilizaron tiempo predicando. Ahí está la cooperación de ellos, hablando con denuedo, confiando en el Señor. ¿Qué es hablando con denuedo? Hablando con osadía. Ellos recibieron osadía de Dios para predicar y confiados en el Señor. Estamos confiados en el Señor. Nosotros, para hacer la obra, hermanos, para trabajar para el Señor, tenemos que estar confiados y tenemos que tomar tiempo para hacer la obra. Estos hombres quedaron por muchos días y estamos confiados en el Señor. Y entonces, el cual daba testimonio a las
palabras de testimonio a las palabras de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales de prodigios. Por la mano de ellos, Dios utilizaba sus cuerpos, utilizaba sus vidas, a través de ellos, utilizaba su ministerio. Porque la Biblia también dice, pondrá las manos sobre los enfermos y ellos serán sanados. Por las manos de ellos, por el ministerio de ellos, por lo que ellos estaban haciendo, Dios estaba haciendo señales, Dios estaba haciendo milagros, Dios estaba cooperando, el hombre cooperando con Dios y Dios cooperando con el hombre. Yo he escuchado a un hombre también de África que Dios utiliza en sus manos, y él estaba diciendo que cuando nosotros somos fieles al Señor, que nosotros somos obedientes al Señor y que nosotros cumplimos con las órdenes que el Señor nos da, una de nuestras pagas que nosotros recibimos es el poder. Es el poder. Y es verdad, hermanos, cuando nosotros pasamos la prueba, la tentación, y nosotros somos fieles al Señor, nosotros vemos a Dios trabajar. Los momentos en mi vida que yo más vi Dios trabajar en mi vida fue en los momentos de lucha, de dificultad, de tribulación. Nosotros vemos esto en la vida en el pueblo de Israel, en el río del Mar Rojo, cuando estaba el Mar Rojo se abrió, cuando estaba el pueblo de Egipto, o sería el ejército de Egipto, queriendo matar a ellos. Entonces ellos vieron en esta hora difícil un imperio contra ellos del mundo en aquella época. Ellos vieron la gloria de Dios, ellos vieron los señales de Dios. Y acá estos hombres enfrentaban lucha para llevar la palabra. Entonces Dios honraba a ellos con los señales. Y como decía este hombre, la paga es poder. Hablando de ahora, que hay paga de recompensa en el cielo, pero una de las pagas es el poder. Cuando usted ora, usted obedece al Señor, usted ayuna, usted ora, usted busca, usted hace campaña de oración, usted recibe señales. El poder de Dios se manifiesta. ¿Cuántas veces he visto esto? Yo me acuerdo una vez que yo me puse a ayunar 40 días. Cuando terminó los 40 días, yo parecía no ser el mismo hombre. Salí para hacer un viaje de 3 días y un viaje de casi un mes. Y vi a Dios desacercarse como si no fuese nada. Vi Dios hacer liberación. Que hombre llegó a me abrazar y decir, yo quiero este poder. Yo digo, está disponible a ti, solo orar y ayudar. Porque ese poder es de Dios. Entonces, cuando usted ora, usted ayuna, usted clama al Señor, usted va a comenzar a encontrarse con los señales, con el poder, va a ver Dios utilizar su vida. Imagina una persona ayunar 40 días, apartarse de la esposa, quedar 40 días ayunando y pidiendo para Dios que quería que usase a él. ¿Será que Dios lo va a usar? Yo conocí un hombre que viajó a varias partes de Brasil, creo que hasta también fuera, y Dios lo usaba mucho, y yo le preguntaba para él, ¿cómo hacen las campañas? Y él me dijo, yo hago una lista, lo que quiero pedir al Señor, y después que yo haga esta lista, yo presento al Señor, y yo oro y ayuno por esto. Ahora vengo con 7, una vez él estaba con 40 días de ayuno, otra vez venía con 7 y pocos días de ayuno. Y él dijo, yo oro arriba de esta lista que yo hice, y después cuando voy a ministrar, yo ministro aquel que yo oré, o que yo tenía clamado al Señor. Yo hago la invitación a la gente que pase. Por ejemplo, si yo oro, y antes de hacer esta campaña de sanidad, de liberación, yo oro por sanidad de columna, por que Dios arregle las columnas.
Entonces yo invito a la gente, Dios sana las columnas de la gente. Así me contaba él. Y yo vi a Dios utilizado poderosamente. Entonces, mira así, hermano, primero era así, él cooperaba con el Señor, orando por aquella gente que le iba a ministrar, ayunando, pidiendo la sanidad, pidiendo que Dios sane, que Dios tenga compasión de la gente, y que Dios libere a la gente del sufrimiento, y que Dios haga esto. Después él iba a ministrar, y Dios hacía los señales, y Dios operaba, Dios sanaba, Dios liberaba, porque él cooperaba con el Señor haciendo dos cosas: una, clamando por el pueblo, ayunando por aquel trabajo que él iba a hacer, y otra, yendo personalmente ahí a hacer ese trabajo, a hacer esta obra. Nosotros cooperando con Dios y Dios cooperando con nosotros. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con de nuevo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Dios es el que concede los señales, los prodigios, no es el hombre. Por eso el hombre nunca debe tomar la gloria de Dios. El hombre, cuando Dios le utiliza, nunca debe pensar que es él. Él debe pensar que Dios está haciendo aquello y glorificar a Dios. Nosotros vemos la historia de Herodes. Herodes se puso delante de la gente, habló muy bien de la gente: oh, es un Dios. La gente exaltó a este hombre. Y cuando él fue exaltado, él tomó la gloria para él. Él tomó la gloria para él y no glorificó a Dios. Y dice la Biblia que un ángel que estaba ahí hirió a él y lo mató. Y dice la Biblia que le fue comido de gusanos, porque no dio la gloria a Dios. Cuando hacemos algo tenemos que acordarse, hermanos, y si algo sucede es Dios que está haciendo, no el hombre. El hombre está ahí presente, cooperando, ministrando, y el Señor está cooperando con nosotros, como dice acá, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, de su favor, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. ¿Quién concedía? El Señor. ¿Quién estaba haciendo los prodigios, los señales? El Señor. Vamos a leer capítulo 3, versículos 6 al 9 en el libro de 1 Corintios. Dice la Biblia: yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Pero el crecimiento lo ha dado Dios. Acá en este versículo nosotros vemos que el hombre planta, el hombre coopera en diseminar la palabra, pero quien hace que crezca la cosa es el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. El hombre coopera plantando, el hombre coopera regando. Uno funda la iglesia, otro viene para dar asistencia a la iglesia, para seguir predicando, regando aquellas almas, aquella obra que otro fundó. Como él dijo: yo planté, y Apolos regó. Él tenía plantado el apóstol, pero Apolos regó. Así es la obra, hermanos: uno funda y otros después van a regar. Pero el crecimiento lo ha dado Dios. ¿Quién está haciendo el crecimiento? ¿Quién está dando el crecimiento? ¿Quién está haciendo andar las cosas del Señor?
y el hombre cooperando con Dios y Dios cooperando con el hombre. Así que ni el que planta es árbol, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Dios está diciendo que los que hacen el trabajo no pasan de ser humano. Así que ni el que planta es árbol, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. ¿Quién es la persona importante? Es el que está haciendo la obra, es Dios. El que da el crecimiento. Esto, o sea, este sí es digno de ser alabado, adorado, y el que está dando el crecimiento, el Señor. Quien da el crecimiento a una iglesia es el Señor. Y el que planta, versículo 8, y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Dice Dios que el que planta o el que riega es lo mismo. Una persona puede decir, oh, mira, tal ciudad fue yo que fundé, tal ciudad fue yo que levanté la obra, yo que fui allá y hice los primeros cultos. Pero el Señor está diciendo, el que planta y el que riega son una misma cosa. El otro viene y riega, pero para Dios es lo mismo. Yo no puedo encontrar más importante porque fundé el trabajo. Eso ya es orgullo. Porque Dios no quiere esto y Dios está diciendo que es lo mismo. Porque tenemos que recordar que Dios es el que está fundando aquella obra. Nosotros estamos ahí presentes, operando con el Señor. Yo vi algo tremendo en la ciudad de Alvear, por ejemplo. En la ciudad de Alvear, una persona, a mucho tiempo antes de la iglesia venir adelante de su casa, había un campo adelante de su casa. Y ella tuvo una visión, un sueño. Dios le mostró a la mujer que vivía delante de este campo. Mostró una iglesia en el campo y mostró que él prestaba la luz a esta iglesia. Y se pasó, no sé si 2 años, no sé cuántos años pasó, ahora no me recuerdo. ¿Y qué iglesia vino ahí? La iglesia de restauración. Hoy existe en este campo, delante de su casa, la iglesia de restauración. Y ella prestó la luz como tenía visto en el sueño. ¿Qué quiero decir esto, hermanos? Si algunos años antes Dios muestra algo así, que sabe el que vino ahí, fundó la iglesia, dijo, fui yo que fundé y cambié la iglesia, fui yo que hice esta obra. Pero Dios le tenía mostrado 2 años antes, algún tiempo antes Dios tenía mostrado que iba a existir la iglesia ahí. Entonces, ¿quién estaba en el proyecto? ¿Quién estaba para hacer aquella iglesia en el campo? ¿Era aquel hombre que fundó? ¡No! ¡Era Dios! Amén. Yo no venía a esta ciudad para llegar a ese lugar. Dios me había demostrado 2 años antes que yo iba a venir a este lugar. Porque Dios sabía que yo iba a venir, yo no sabía. Pero Dios sabía. Y me mostró este lugar, me mostró la nieve, y me dijo, ahí tú irás. 2 años después, aquí estoy. Voy 5 años acá de la cárcel. El año que viene, en mes de enero, hace 5 años, si Dios permite. Entonces, hermanos, ¿cómo pensamos que nosotros vamos a hacer aquello? Nosotros solo cooperamos, porque la obra no es nuestra. El Dios que sabía 2 años antes y que te habló y que avisó 2 años antes, el proyecto de Él, el plan de Él. El que planta y el que riega son una misma cosa. Aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Cada uno Dios va a valorar el trabajo del que jugó, va a valorar el trabajo del que está regando y va a recompensar.
Pero para Dios es lo mismo. Como dice acá, y el que planta y el que riega son una misma cosa. Es una misma cosa. Aleluya, uno tomó tiempo para fundar, otro tomó tiempo para estar cuidando. Ves que a veces hay hijos, por ejemplo, en el mundo, que a veces el padre biológico genera, pero muere. Y ahí viene otro hombre, cásase con la viuda y cría el niño. Y es su padre. Así es nosotros, en la obra. Uno genera y otro genera. Y algunos dicen el mundo, el verdadero padre es el que cría, el que está cuidando. Hay otros que el padre no muere, el padre se va y abandona a los hijos. Y queda un chiquito, y entonces otro hombre asume aquel niños y cría como sus hijos, y los ama como sus hijos, y los quiere como sus hijos, y preocúpase con ellos, trabaja, transpira, o sería, sufre para criar, para cuidar, está ahí con ellos constante, cuidando de ellos. Y el padre biológico, por el mundo, festejando. Entonces, hermanos, pero en la obra de Dios, uno funda, el otro riega. Pero todo para Dios es lo mismo. Versículo 9. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, todo de Dios, gobernador de Dios, labranza de Dios, edificio de Dios, todo es del Señor. La iglesia de los hogares no es del pastor Fabio, no es de los pastores que fundaron esta iglesia, es del Señor. La obra no es del hombre, la obra es del Señor. Dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. ¿De quién? De Dios. Qué hermoso, hermano, cuando entendemos esto y comprendemos que Dios tiene tiempo para cada cosa, tiene un tiempo para fundar, tiene un tiempo para regar, tiene la persona para fundar, tiene la persona para regar, pero todos están cooperando con el Señor, tanto que funda como el que rega. Para Dios es lo mismo. Y están cooperando con el Señor, y el Señor está cooperando con ellos. El Señor está dando el crecimiento. Qué hermoso entendernos los misterios de Dios. Qué hermoso es entender cómo trabaja Dios. Hay gente que no entiende cómo Dios trabaja. No entiende. Capítulo 2, versículo 4 en el libro de Hebreos dice la Biblia: desaplicando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Desaplicando Dios juntamente con ellos, con señales, prodigios, diversos milagros, repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Dios testificando junto con el hombre, Dios cooperando con el hombre, Dios cooperando, el hombre cooperando con Dios en hacer la obra, y Dios cooperando con el hombre y haciendo todo según su voluntad, compartiendo el Espíritu a la gente conforme a su voluntad. Dice acá, repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. No podemos jamás olvidar, hermanos, que la obra de Dios, la manifestación del Espíritu, es según la voluntad de Dios.
operando, es Dios haciendo, es Dios haciendo la obra. En el libro de Hechos, capítulo 19, versículo 11, versículo 12, mira esto. En el libro de Hechos, y hacía Dios milagros. ¿Quién hacía? Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, a través de Pablo, a través del ministerio de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los baños, los delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Todo eso estaba sucediendo. Imagina la tela que tocaba en el cuerpo de Pablo. Esta tela, ven que el tiempo antiguo no es como hoy, hermanos, para viajar a otro lado, a otro lugar es muy difícil. No es como hoy que ustedes dicen, no, yo quiero ir a Brasil, São Paulo. Usted va ahí, toma el avión y se va. Toma el colectivo y se va. En aquella época tenía que viajar de distintas maneras, caminando, tenía que viajar en barco. Era mucho más difícil lo que hoy, los viajes. Hoy tú tomas un auto acá, va a Córdoba, rapidito con un auto nuevo. Pero en aquella época se andaba a caballo, andaba en carro de caballo. Entonces no era como hoy, era más difícil para ir a varios lugares, para ir a los lugares más lejanos. Así llevaban meses navegando en la mar o en el mar. Pero ¿qué es así entonces? Pudimos hacer llegar a toda la gente. No es que se tenía carne en todos lados también para irse. Y eso que hacían, tocaban los elementales que se tocaban en el cuerpo del apóstol Pablo, agarraban aquel elemental y iban hasta la persona que estaba enferma y decían, no, se tocó en el nombre de Dios, y ahora al tocar a esta persona, la persona va a ser sanada. Y entonces ponían el paño, o sería ponían la tela o el delantal, tocaban a la gente y eran sanados. Y los demonios salían de las personas, porque Dios estaba haciendo esto. Pablo no podía ir, Pablo no podía estar, pero el cooperador de Pablo, o que estaba usando a Pablo, que Pablo estaba cooperando con él, podía ir a todo lado, a cualquier momento. Y el versículo 11 dice, ¿quién estaba haciendo estas sanidades, esos milagros? Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Cuando nosotros queremos recibir una sanidad, hermanos, tenemos que acordar que Dios se hace a través del hombre. Que tenemos que acordar que debemos pedir a Dios para que Dios haga el milagro, para que Dios nos sane. Tener fe que Dios Todopoderoso es lo que va a hacer, y Él hace en nuestras vidas. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Cuando tocaba la tela en aquella persona enferma, desaparecía la enfermedad. Si tenía un demonio, el demonio salía del cuerpo de la persona, porque el poder de Dios estaba actuando, operando con Pablo, y estaba cumpliendo su obra, porque la obra es del Señor. ¿Quién estaba sanando? Era el Señor. ¿Quién estaba haciendo los milagros? Era el Señor, a
través del ministerio de Pablo, del ministerio que él mismo dio a Pablo. Él mismo llamó a Pablo, él mismo levantó a Pablo como su siervo, él mismo dio el ministerio apostólico para él. Capítulo 15, versículo 18 y 19 en el libro de Romanos nos habla la palabra. Porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras. Versículo 19. Con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios. De manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo es ya llenado del Evangelio de Cristo. Acá nosotros vemos, hermanos, qué cosa tremenda, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo. Pablo sabía que quién estaba haciendo, quién estaba cooperando en su ministerio de hacer los señales, no era él, las obras. Hasta mismo cuando predicaba, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para la obediencia de los gentiles. Los señales, las obras, eran para que la gente obedeciese, para que los gentiles, la gente que no era judía, recibiese la palabra y obedeciese, para la obediencia de los gentiles, con palabra y con las obras. Tanto las palabras del apóstol Pablo, él atribuye a Dios, que Dios estaba haciendo, Dios estaba hablando a través de él. Y las obras, los señales que estaban sucediendo, las cosas que estaban sucediendo en su ministerio, era Dios que estaba usando, era Dios. Y Pablo, que conoce esto, qué cosa triste, hermanos, cuando el hombre dirige su vida a sí mismo, y cuando el hombre que conoce a sí mismo con las señales de Dios. Cuando Dios lo utiliza, usted dice, ay, cómo yo soy usado, cómo yo hago bien. Mira, cómo Dios me usa, quién es como yo. Mira los señales, los milagros. Hay gente, hermanos, que atribuye toda la gloria a Él mismo. Pero no es Él, es Dios. Y Pablo era un hombre sabio, un hombre que entendía al Señor. Y sabía que todo esto él no tenía, era Dios que tenía, y era Dios que hacía, era Dios que estaba realizando esto. Entonces, hermanos, nosotros siempre reconocer que es Dios que está haciendo todas las cosas, que es Dios que está obrando, que Dios opera con nosotros en el ministerio. Y nosotros cooperamos con el Señor haciendo la obra que Él nos mandó. Y qué hermoso, hermanos, porque debemos orar y pedir que Dios coopere con nosotros en el ministerio. La Biblia habla aquí, varias partes que leemos, que Dios cooperó. Pero ahora voy a leer otra parte que Dios cooperaba con ellos porque ellos pidieron para Dios. También dice que Dios cooperó para dar testimonio, tanta cosa, pero dice la Biblia que ellos pidieron para Dios. Eso quiere decir que la iglesia tiene que pedir que Dios haga señales, que Dios haga milagros, que Dios coopere con la iglesia, que Dios coopere con los obreros, que Dios coopere con la obra. Acá dice, versículo 29 y versículo 30, mira. Y ahora el Señor mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. Mientras extiendes, mientras estamos hablando tu palabra con de nuevo, ministra
ministras, extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales, prodigios, mediante el nombre de tu Santo Hijo Jesús. Señor, nos da esta vida para predicar, y conforme mientras estamos predicando, nos da, Señor, extiende tu mano, haga señales, haga milagros. Y ahora el Señor mira sus amenazas. Los hombres amenazados a ellos, los hombres les prohibieron de predicar el Evangelio, y concede a tus siervos que con todo denuedo, con toda sabiduría, habla en tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu Santo Hijo Jesús. La iglesia entendía aquí que el Señor es el que hace los milagros, que el Señor tenía una cooperación, y ellos piden al Señor que el Señor coopere con ellos. Señor, estamos perseguidos, estamos amenazados, pero ahora nos dan más osadía, nos dan de nuevo para predicar, y nos dan poder, nos dan, Señor, los señales, los prodigios. Haga esto, Señor. La iglesia clamaba al Señor por esto. ¿Qué aprendemos aquí, hermanos? Hermanas, que ustedes deben orar para que Dios sane. La iglesia debe orar para que Dios libere. La iglesia debe orar para que Dios sane. La iglesia debe orar para que Dios opere sus señales, sus prodigios. Esta iglesia clamó y pidió esto al Señor. Y el Señor hacía los señales, los milagros, los prodigios. Dios operaba según el pedido de esa iglesia. Hay iglesias, hermano, que yo conozco, que pueden volver a predicar, no tiene caso que predicar. Comienzan a repetir palabras, y no sabes qué va a decir, habla un poquito y ya para de hablar. Pero es una iglesia que ora, y una iglesia que pide los milagros, que pide la sanidad, que pide la operación de Dios. Y entonces te veo la sanidad, las liberaciones. Pero una iglesia que ora, que ayuda. Y entonces ora por los señales, ora por los prodigios. Y usted va y sucede los prodigios, los milagros. Porque ellos claman, ellos hacen lo que hacía la iglesia primitiva. Pedía al Señor que Dios hiciese milagros, que Dios hiciese señales. ¿Cuántas veces yo hice campaña y prediqué en varios lugares? ¿Cuántas veces en mi vida? Yo mismo no puedo contar cuántas iglesias yo estuve predicando. Pero hermanos, no me acuerdo del número. No sé cuántas, pero tuve varias iglesias predicando, tanto en Brasil como aquí también, en algunas iglesias en este país. Y yo iba a hacer la campaña, y yo entraba en ayuno, y yo entraba en oración de la montaña, y Dios espantaba. Yo siempre la iglesia primitiva hacía. Pedía al Señor que Dios sanase a la gente ahí, que Dios liberase a la gente ahí. Y Dios hacía. Entonces comenzamos la campaña. Yo me acuerdo que era una semana y media en una ciudad, y una semana y media ayunando, y todas las cosas después del culto, ellos me tomaban, me ponían un auto y me llevaban a una montaña. Y yo me acuerdo que cuando fui a ministrar a una mujer de un presbítero que a mucho tiempo estaba enferma, dijo, cuando usted ministró, yo sentí que una mano entró dentro de mí y me quitó algo de dentro de mí y yo sané. Cuando yo entro en una congregación que me llaman para conocer ahí, una congregación chiquita, cuando entro ya Dios habla de nosotros espiritual, y yo veo el demonio, yo veo el espíritu maligno en el cuerpo de una señora de edad. Y yo voy por la mano y él se manifiesta el demonio. Llega un presbítero de una iglesia y me dice, hermano, yo estoy sufriendo con mi
una infección en la cabeza y salió como unas pelotas en su cuello, y está enferma, y yo estoy aquí en favor del Señor en el monte. Y yo le dije, vamos a conocer a tu esposa. Cuando fui a conocer a tu esposa, cuando estoy hablando con la mujer, yo veo el espíritu maligno que está sobre ella, y yo le ministro a ella. Y yo me acuerdo que yo dije para cada mujer, señora, Jesús salva, Jesús lleva al cielo. ¿Usted cree en esto? Sí, yo creo. Pero el mismo Jesús dijo que sana. ¿Usted cree que puede sanar? Oré por aquella mujer que prendía el espíritu que Dios tenía mostrado de la espalda, y comenzó a encoger aquel cosa que tenía, aquella pelota, y desapareció. Y el hijo de la mujer salió atrás de nosotros. El hijo de la espalda, Dios sanó a mi madre. Desapareció todo. Yo quiero participar, quiero entrar en la iglesia de ustedes. Y así, hermano, muchos señales sucedieron. Y Dios usó un profeta mientras yo estaba en el monte. Y dijo para mí, voy a usar tus manos, voy a hacer señales, prodigio en ese lugar. Yo voy a sanar. Y así Dios hizo. Pero yo cooperaba con el Señor ayudando una semana y media, todas las noches de su sueño, y orando, clamando en el monte. Y el Señor levanta el profeta en el monte y me dice, yo voy a sanar, yo voy a liberar, yo voy a hacer señales. Bajo de ahí Dios comienza a hacer señales, opera en la vida de la gente, porque yo cooperando con Dios, orando, ayudando, y el Señor cooperando, aleluya, conmigo, sanando, liberando. Entonces, hermanos, coopera con Dios y deja a Dios cooperar contigo. Y se acuerdan que Dios coopera contigo. Dios cuando habló a Josué, Dios dijo, Josué, capítulo 1, versículo 9, en el libro de primera, o sea, en el libro de Josué. Él dijo, capítulo 1, versículo 9, no temas, Josué, no te pases, no te pases, no temas, tenga ánimo, coopera conmigo, no tengas miedo, no temas, coopera conmigo, tenga ánimo, porque yo voy a cooperar contigo. ¿Sabes por qué? Mira lo que yo te digo, yo soy contigo. ¡Aleluya! Dios me estaba diciendo, yo voy a dar la victoria ahí. Yo voy contigo, el que no pierde batalla, el Señor de los ejércitos. No hay nación que pueda hacer frente a este Dios. Yo voy contigo. Yo me acuerdo una vez de la ciudad de Montenegro. Yo vivía orando, un día cenando, iba predicando donde Dios iba abriendo puertas. Y viene un hombre marchando en Brasil, estoy hablando portugués, ¿no? ¿Cree que se dice también español? Porque marchar en español también es partir, ¿no? Entonces, y el hombre nos mete con la multitud de gente en una convención. Entonces en el púlpito, y aquel hombre viene marchando de los cejado, y tenía una mesa delante de mí. Y yo pensé conmigo, yo me hace chocar esta mesa, va a ser lastimar el hombre. Y él llegó en la mesa, en la esquina de la mesa, hizo la vuelta y quedó como sin límite, así no tocó en la mesa, y con los ojos cerrados, yo mirando sus ojos, y llegó delante de mí, y con los ojos cerrados me dijo una palabra solamente: yo soy contigo. ¡Aleluya! Nunca más voy a olvidar de eso. En esta ciudad de Dios me utilizó, sacó a una persona con sida, que era miembro de la iglesia y tenía su convertido. Dios me utilizó también en esta ciudad. Dios, hermanos, es el Dios que hace la obra, pero necesita de tu cooperación. Vamos a leer capítulo 2, versículo 21 en el libro de Timoteo. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra.
se puro y se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Dios quiere cooperar con nosotros, pero nosotros tenemos que cooperar con Dios. Y cooperar con Dios, obedecer, limpiarse de este mundo. Entonces el instrumento, dijo él, va a ser útil en sus manos, él va a poder utilizar. Pero Dios no le gusta trabajar con herramienta, con instrumento sucio. Dios necesita de un instrumento que sea bien cuidadito, bien limpio. Dios es higiénico. Le gusta de la limpieza de este mundo. Le gusta que esté bien limpio, que esté en santidad, esté en pureza. Si es un hombre consagrado a Dios, es una mujer que ora, es un hombre puro, una mujer pura, un joven puro, que se dedica a Dios, que entrega su vida a Dios. Entonces Dios dijo, va a ser el instrumento mío. Me sirve este instrumento. Yo voy a utilizar en mis manos. Así que sea como se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor, dispuesto para toda buena obra. Cuando se tiene algo en tu casa y tiene utilidad, vamos a decir, yo tengo mi camioneta, es algo útil para mí. Yo pude viajar a Brasil y volver, es útil, yo puedo usar, puedo entrar dentro de ella, puedo manejar, puedo ir, me sirve, es útil para mí, yo necesito. Y Dios dijo para que pueda ser utilizado por Él, para que Él te pueda usar, que te pueda servir para el trabajo de Él. Tú tienes que estar limpio, preparado, tienes que estar santificado para servir con utilidad en tus manos. Entonces Dios va a usar, Dios va a utilizar. Pero ¿cómo ser utilizado por Dios? Sucio con este mundo, sucio con la contaminación de este mundo. ¿Cómo ser utilizado? Hay muchas cosas aquí, hermano, pueden tener que detenerme. Si usted lee el capítulo 12 de Corintios, de papel, que Dios habla que el Espíritu opera todos los dones, 1 Corintios, y que Él utiliza todos los dones, don de milagro, don de sanidades, aleluya, profecías, don de la fe. Todos los dones son operados por el mismo Espíritu. Dios opera a través de los dones. Es Dios que hace, Él opera. Y nosotros cooperamos con el Señor. Esta es la palabra que quiero dejar a la amada iglesia en esta mañana. En nombre de Jesús.